Durante este curso y después también en tercero y en cuarto va a haber todo un apartado del temario que va a estar dedicado a la literatura. Cuando hablamos de literatura, lo primero que tenemos que tener más o menos claro es qué es la literatura, porque en realidad con la palabra literatura nos referimos a diversos términos. Lo primero que tendríais que hacer antes de empezar con los apuntes es mirar este vídeo, que veréis que es un vídeo muy cortito de unos 4 minutos, y aquí vais a encontraros con una definición de la literatura y cuál es la finalidad de la literatura y cuáles son sus características. Como resumen, así muy rápido, de lo que tenéis en el vídeo, yo os diré que la literatura es la manifestación artística que se basa en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto el escrito como el oral. Y aquí tenemos uno de los problemas, y es que para la mayoría de las artes, para la pintura, para la escultura, para la arquitectura, se utilizan unos materiales que no utilizamos constantemente y a diario. El pintor que pinta con óleos no utiliza el óleo cada día para cada cosa que hace. Sin embargo, para la literatura, que sería la manifestación artística basada en la palabra, utilizamos un material, que en este caso es la palabra, que es el lenguaje, y que es un material que utilizamos constantemente. Fijaos, yo ahora mismo estoy utilizando la palabra, pero cuidado, estoy utilizando la palabra sin finalidad artística. Por tanto, no estoy haciendo literatura como creación artística, pero sí que estoy haciendo literatura porque os estoy explicando qué es la literatura, porque esta es otra de las definiciones de la palabra, que sería el nombre de una materia académica, de una asignatura. En esta asignatura tenéis una parte que es lengua y otra que es literatura, porque de hecho la materia se llama lengua castellana y literatura. Y después también sería el nombre de la teoría que estudia las obras literarias. En este sentido, cuando vosotros estéis estudiando este apartado, estáis estudiando también literatura, aunque no estéis creando, aunque no estéis haciendo literatura. También tenéis que pensar, y vuelvo un poco hacia atrás, que la literatura es literatura tanto escrita como oral. Pensad que ningún pueblo empieza escribiendo literatura, pero que todos los pueblos, incluso aquellos que hoy en día no tienen escritura, como algunos pueblos del Amazonas o como los aborígenes australianos, que no tienen escritura, sí tienen literatura en forma de poemas, en forma de canciones, en forma de narraciones que se transmiten oralmente de una generación a otra. Por tanto, lo oral también es literatura. Y en tercero, cuando veamos la literatura medieval, vais a ver cómo una de las principales características de la literatura medieval es que es esencialmente oral, porque en una población en la que nos encontrábamos con el 95% de analfabetismo, lo lógico era que la literatura se transmitiera porque alguien la recitaba o la cantaba o la leía en voz alta para personas que después la escuchaban. Por tanto, tenía una transmisión básicamente oral. Es muy importante diferenciar aquellos textos literarios de aquellos que no lo son. Y para eso lo que tendríais que hacer es mirar este vídeo que tenéis aquí, en el que justamente se explican cuáles son las diferencias fundamentales entre los textos literarios y los textos no literarios. A partir de ahí vais a sacar pues, una serie de conclusiones, como por ejemplo que los textos literarios no tienen una finalidad o una utilidad práctica, que los textos literarios utilizan el lenguaje con la finalidad de crear belleza o de crear mundos de ficción, y que los textos literarios muchas veces llevan ese lenguaje al límite utilizando lo que se llaman los recursos estilísticos o figuras literarias, que serían las metáforas, las comparaciones, las hipérboles. Además, también tenéis que tener en cuenta que los textos literarios pueden estar escritos tanto en prosa, que sería la expresión natural del lenguaje, en el que no existe ni rima, ni sonoridad, ni medida de los versos, en el que se usa toda la caja de la página. Por ejemplo, este texto que tenéis aquí sería prosa, que sería la forma normal de escribir y de hablar, o los textos literarios pueden estar escritos en verso. Y si están escritos en verso, ahí sí que nos encontraríamos con un conjunto de reglas, de métrica, que veremos en la unidad 2. Tenéis que tener en cuenta que si un texto está escrito en verso, es seguro que es un texto literario. Si está escrito en prosa, puede ser o no literario. Y después también, como os he dicho, en la literatura es muy habitual el uso de los llamados recursos estilísticos, pero si veis este vídeo,
en el que también se reflexiona sobre qué hace literario un texto, vais a ver cómo en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos también muchísimos recursos literarios. No exactamente con la finalidad de crear belleza y no llevados tan al límite como en los textos literarios, pero en el lenguaje cotidiano, es decir, en los textos no literarios, también utilizamos los recursos literarios o los recursos estilísticos. En tercer lugar, cuando hablamos de las obras literarias, nos encontramos con que necesitamos una clasificación. No es igual un fragmento de La Dama del Alba que un fragmento de La historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, que lo leísteis en primero, que un poema de Becker. Entonces, la tradición ha dividido los textos literarios según la serie de rasgos diferenciadores que nos permiten clasificarlos en diferentes grupos. A esa clasificación es la que llamamos la clasificación de los géneros literarios y tradicionalmente se han distinguido tres grandes géneros literarios, que serían la épica o la narrativa, y ahí situaríamos La historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, las novelas, los cuentos, las leyendas. Nos encontraríamos después con la lírica o poesía, que serían básicamente los poemas, y después con el género dramático o teatral, que ahí es donde vamos a situar La Dama del Alba. Todo esto lo tenéis explicado en este vídeo, también cortito, que tenéis aquí, y después lo tenéis resumido en este mapa conceptual que os explica cuál es la intención comunicativa, las características, por qué están formados y algunos ejemplos, tanto de los géneros narrativos, como de los líricos, como de los dramáticos. Si seguís después, aquí tenéis también un vídeo en el que os explican cuáles son las características del género narrativo, pero las visteis el año pasado. Cuando tenemos un género narrativo nos encontraríamos con aquellas obras literarias en las que un narrador relata una historia ficticia protagonizada por unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado. Como lo estudiasteis en profundidad en el curso anterior, aquí simplemente os dejo este vídeo para recordároslo y si no hicisteis primero, mirad el vídeo porque yo voy a dar por hecho que vosotros sabéis cosas del texto narrativo que a lo mejor no sabéis. Por tanto, miraos el vídeo. Respecto del género lírico, sería aquello que normalmente llamamos poesía. Estaría compuesto, por tanto, por aquellas obras escritas en verso que se caracterizan porque en ellas el autor expresa emociones, sentimientos o estados de ánimo. Estudiaremos sus características fundamentales y peculiaridades en la unidad 2, pero aquí tenéis un vídeo introductorio. Simplemente ahora lo introducimos para que si después yo os pido, ¿es este un texto lírico? Me digáis que sí o que no, ¿por qué? No os pediría ahora que analicéis la métrica, porque repito, eso lo veremos en la unidad 2, pero os aconsejo que miréis el vídeo para ya empezar a conocer cuáles son las características fundamentales del género lírico. En el que sí que me voy a parar un poquito más es en el género dramático o teatral. ¿Por qué? Bueno, pues porque el género dramático o teatral es aquel al que pertenece la lectura obligatoria del primer cuatrimestre, que es La Dama del Alba. No importa que la empecéis a leer todavía, porque yo os la voy a introducir y vamos a ir trabajando, le dedicaremos una sesión, trabajaremos con ella después del examen de la primera unidad. Ya os diré exactamente qué día quedamos para comentar la lectura. Las obras que pertenecen al género dramático o teatral serían aquellas obras que nacen para ser representadas encima de un escenario ante un público. Lo que nosotros vamos a hacer de leer La Dama del Alba es algo que el autor no pensó. Cuando los autores de teatro escriben sus obras para que esas obras se lleven a un escenario, para que sean representadas delante de un público, no para que sean leídas. Entonces lo que nosotros hacemos es un poco una distorsión del género. ¿Qué implica que la obra sea escrita para ser representada delante de un público? Que no hay un narrador que cuente una historia, sino que conocemos los hechos a través del diálogo que mantienen entre sí los personajes. Nos encontraríamos, por tanto, con un género en el que lo que pasa se define por lo que sucede encima del escenario y los personajes
tienen forma o los personajes se definen por lo que dicen o por lo que hacen encima del escenario, o bien por lo que dicen otros personajes encima del escenario de ellos. Pero no tenemos un narrador. Cuando nos encontramos con el guión de cine o el guión de una serie de televisión, allí nos encontraríamos con un género que en principio tendría muchísimas similitudes con la del género dramático teatral, pero a veces sí que nos encontramos con una voz en off, que sería la voz del narrador, que nos cuenta y que nos ayuda. Escribir una obra de teatro sin ese narrador, sin esa voz en off, es muy complicado y en realidad muchas veces nos encontramos con que hay obras de teatro que son fallidas, que no se entiende bien qué es lo que está pasando encima del escenario porque no tienen una buena técnica teatral, pero cuando hablamos de autores consagrados, cuando hablamos de Shakespeare o hablamos de Lope de Vega o hablamos de Federico García Lorca o hablamos de Alejandro Casona, el autor de La Dama del Alba, vais a ver que son maestros en justamente utilizar ese diálogo para que nosotros sepamos qué pasa, qué ha pasado antes y para definir a los personajes que están encima del escenario y a veces incluso personajes que están ausentes, que no aparecen en la obra, pero a los que conocemos a través de las palabras de esos personajes, que ya sabéis que pueden ser personajes principales, personajes secundarios, hay unos protagonistas y, como os he dicho, el texto principal lo constituye el diálogo, pero ese diálogo está ayudado por lo que se llaman las acotaciones, que en las obras literarias, en las obras teatrales están entre paréntesis y que serían explicaciones o indicaciones acerca de la puesta en escena de la obra, de lo que tiene que haber encima del escenario, de lo que llamamos normalmente decorado, pero también de la forma de interpretar de los personajes o de acciones que los personajes están haciendo en ese momento. Vais a ver cómo cuando empecéis la Dama del Alba vais a tener una larga acotación en la que se nos sitúa en la casa donde va a suceder la mayor parte de la acción y después nos encontramos con que el abuelo dice una frase y justo antes de decir esa frase hay una acotación, entre paréntesis, repito otra vez porque no se dice, en la que se dice partiendo el pan. Entonces, mientras el abuelo está diciendo esa frase, el abuelo está partiendo el pan. Esas serían otro tipo de acotaciones, acotaciones de acción. Son muy importantes para que cuando el director lleve esa obra encima del escenario, sepa qué es lo que tienen que hacer los personajes, o sepa si están enfadados, si están alegres, si están cantando, lo que sea. Recordad, una cosa es el autor, que es quien escribe la obra, otra cosa es el director, que es el que cuando lleva la obra encima del escenario indica qué es lo que tiene que pasar en ese momento, y otra cosa son los actores, que son los que interpretan aquellas pautas que el director les da y que el director en teoría sigue según las acotaciones que el autor ha dejado escritas. Lo que pasa es que cuando las obras tienen años y los autores están muertos, muchas veces los directores se saltan las acotaciones, pero esa ya es otra cuestión. El texto teatral, en lugar de dividirse en capítulos, como se dividen las novelas, se divide en actos y después se divide en escenas. Un acto sería cada una de las divisiones de la obra de teatro y las escenas sería cada una de las partes en las que se dividen los actos y que vendrían marcadas por la entrada o salida de un personaje a escena. Aquí, en este vídeo, se os explica cuál es el origen del teatro y veréis que como muchas cosas de la cultura en la que nosotros vivimos vienen de la antigua Grecia, es Grecia la que se inventa el teatro y es Grecia además la que se inventa los tres géneros teatrales fundamentales, los llamados tres géneros teatrales mayores, que son la tragedia, el drama y la comedia. Para terminar este apartado, lo que tenéis que hacer es ver este vídeo sobre los orígenes del teatro y después también ver este vídeo en el que os explican cuáles son las características del género dramático teatral y también os explican los diferentes subgéneros del teatro y pues veréis cuál es la diferencia entre una tragedia, un drama y una comedia. Ahora ya es el momento en el que podéis hacer la actividad evaluable número 3 y además, si lo necesitáis, podéis hacer también la actividad de refuerzo 3, que es sobre el texto literario, no solamente sobre el texto dramático, sino sobre el texto literario, y también los ejercicios con autocorrección que os encontraréis en el siguiente enlace. En cualquier caso, antes de hacer la actividad evaluable número 3, repasad por favor la teoría,
Aseguraos de que habéis visto todos los vídeos que tenéis en este apartado y luego responded el cuestionario que encontraréis en el aula virtual y aseguraos, antes de empezar el cuestionario, que tenéis el tiempo necesario para terminarlo y la tranquilidad también necesaria, porque una vez abráis el cuestionario se cierra, tiene límite de tiempo.